Buenos días, chicos. Vamos a empezar con el tema de literatura del día de hoy. Vamos a ver la cultura griega, vamos a hablar acerca de los distintos tipos de mitos que la conforman y vamos a hablar acerca de una de las obras más representativas de la literatura universal, como es la Ilíada del escritor Homero. Pero igualmente vamos a hablar acerca de sus proyectos del módulo 2, su proyecto individual y su proyecto colaborativo. Vamos a compartir aquí pantalla, muchachos. A ver, permítanme. Buenos días, maestro. Buenos días. Permítame aquí abrirles el archivo. Estos proyectos, muchachos, mañana, por favor, para los que puedan estar presentes, voy a dar una tutoría acerca de cómo van a poder realizar sus proyectos. Los espero en la sala de Zoom a la 1 de la tarde para poder explicarle todo lo que tiene que ver al respecto de estos proyectos y que los hagan sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo, muchachos? A la 1. Si no pueden estar de manera presencial, voy a subir el video como tutorías de proyectos del módulo 2 para que consulten ahí y no tengan alguna duda. En el proyecto individual 1, lo que tienen que realizar es un soneto. ¿Alguien se acuerda qué características tiene el soneto? ¿No? El soneto es un poema de 14 versos que están divididos en 2 cuartetos y en 2 tercetos. Debe de tener rima consonante y esa rima consonante debe llevar una asignación de rima como las que vemos aquí, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Recuerden que vimos que si son versos de arte mayor, porque son de 9 en adelante de sílabas, se le asignan letras mayúsculas. Y esto indica que el primer cuarteto tiene que rimar. El primer verso debe rimar con el cuarto, el segundo con el tercero. En el segundo cuarteto igualmente, el primer verso rima con el cuarto y el segundo y el tercero, pero deben de mantener la misma terminación porque recuerden, si es la misma se le asigna una letra, cuando cambia es una diferente. Tenemos en el primer terceto, cambiamos de rima y es C, D, C, y el cuarto terceto D, C, D. Ya lo vimos, ya lo tienen en el apunte, ya lo tienen en trabajos que entregaron, esto que se les está pidiendo. Ese es el proyecto individual, pero tiene que ser con el tema de la sustentabilidad. Pueden hablar de la contaminación, de energías limpias, eólicas, del reciclaje, pero lo tienen que hacer en poema. Mañana yo les presento uno que hice para ejemplificarlo. Tenemos en el proyecto colaborativo una tabla comparativa de las épocas literarias. Los aspectos a considerar en esa tabla son la época literaria, las características, autores y obras. Tienen que anotar un fragmento de la obra y en ese fragmento van a identificar los recursos estilísticos y literarios de la obra en sí que están presentando como fragmento. ¿Qué es un fragmento? Una parte. Una parte. No van a pegar, por ejemplo, si estamos hablando de la Ilíada o del Cantar de Mío Cid, no van a pegar 100 hojas, van a pegar unos cuantos párrafos o un poema completo. En el caso de que sea poema, ahí sí pueden poner, si es un soneto, pueden ponerlo completo porque solamente son 14 versos. Pero si van a utilizar uno que sea mucho más largo, solamente ponen unas estrofas para identificar la obra. Tanto el trabajo individual como el colaborativo, perdón, tiene que estar en letra Arial. En el colaborativo le recomiendo que sea en lugar de 12-10 porque tienen poco espacio. El interlineado de 1.5, alineación justificada, margen predeterminado, datos de identificación de la materia, título de la actividad, el grupo al que pertenecen, número de equipo al que pertenecen y los datos de los integrantes tienen que ir en orden alfabético por apellidos. Aquí ya les tengo los ejemplos, ya saben, en el proyecto individual no necesitan poner una carátula aparte, va dentro de la misma en la parte superior izquierda. Aquí, obvio, como es el ejemplo, dice la palabra ejemplo, el de ustedes no. Proyecto individual 2 de literatura, soneto. Aquí anotan su nombre por apellido y el grupo al que pertenecen y empiezan a escribir su soneto.
pues le ponen título a su soneto y escriben el soneto. Ese es todo el proyecto individual. Ya está la fecha para que le entreguen, la van a entregar el día 7 de marzo, su proyecto individual. En el colaborativo sí necesitamos portada porque son muchos integrantes. Ya está, toda esta información está en el tablón de Classroom para que lo puedan tomar de aquí. Incluso pueden copiar el formato para su propia portada. Los escudos, nombre de la escuela, la UAM a la que pertenecemos, literatura, identificación de la materia, proyecto colaborativo 2, tabla comparativa de épocas literarias, es el nombre del proyecto y su identificación, el número de equipo al que pertenecen, lo anotan, el grupo e igualmente anotan sus nombres por apellidos y en orden alfabético. Pero esta sí es una hoja aparte. Ya que tienen estos datos personales en una nueva, van a poner esta tabla. Pueden ocuparla esta como un formato y nada más la personalizan, le cambian los colores. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Época literaria. En el módulo 2 se están abarcando estas épocas. La época griega, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Van a notar las características propias de estas culturas, ya sea que las tomen del apunte de los libros, lo busquen en internet y me anotan las características de cada una de ellas. En obra y autor ya les estoy poniendo qué obras y qué autores son las que van a consultar para que de ellas saquen un fragmento. Por ejemplo, la Ilíada del autor Homero es una obra de por lo menos 200 páginas. No van a poner aquí 200 páginas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a tomar un fragmento, unos cuantos párrafos, lo ponen aquí. Ya que tienen el párrafo, van a ver qué recursos estilísticos o literarios hay en esta obra, en este fragmento. Si hablamos acerca de la cultura griega y estamos hablando de la Ilíada, y la Ilíada es la más representativa obra épica, tenemos que poner aquí qué características tiene la épica. ¿Alguno de ustedes la recuerda? También ya lo vimos. Son 3. Tiene dioses, tema bélico y héroes. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver, van a decir en la parte que ponga, dice, tiene dioses, héroes y es tema bélico porque está hablando de la guerra e incluso pueden subrayar estas características, las pueden subrayar dentro del fragmento que ustedes anotaron. Lo mismo en la Edad Media. ¿Qué características tienen? Van a tomar un fragmento del Cantar de Mio Cid, que es una obra anónima, por eso no tiene autor, es una obra anónima española, en donde ustedes van a decir a lo mejor qué recursos estilísticos tienen. Es una épica, el lenguaje es diferente porque en lugar de hacer dice facer, el español era distinto en la Edad Media y subrayan las características. En el Renacimiento, características, van a tomar como ejemplo a Otelo de William Shakespeare, anotan un fragmento, esto es una obra de teatro, puede ser del inicio, del medio, el final y los recursos estilísticos. Para empezar, van a decir que esto es género dramático, qué características tiene y nada más. Y en el barroco, características, y van a notar un poema de Luis de Góngora y Argote, que es uno de los más representativos escritores de esta corriente. Van a notar, si es un soneto, lo anotan completo. Si es otro poema como Las Soledades o la fábula de Polifemo y Galatea, solamente anoten una o dos estrofas porque es un poema bastante largo. En este sobre todo tienen que decir, está escrito en verso, qué tipo de rima tiene, qué tipo de métrica tiene, si hay metáforas, si hay comparaciones, si hay hiperbatón, si hay hipérbole, todo lo que pueda tener, si hay prosopopeya, todo lo que pueda tener este fragmento o poema que estén anotando, y eso es todo. Pueden ponerle colores, aquí ya le puse un color, pueden cambiarlo. Pueden poner todo lo griego, por ejemplo, en rosita, toda la Edad Media en amarillo, todo el Renacimiento en azul, el Barroco en morado, para distinguir entre ellos las épocas correspondientes. O si ustedes quieren, en lugar de poner los colores de manera horizontal, de manera vertical, pueden hacerlo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Esta información ya está en el tablón para que lo puedan consultar. Y mañana yo les daré, para quienes estén en la tutoría a la 1 de la tarde, les daré un ejemplo y unos tips de cómo podrían hacer su proyecto individual, que es el soneto. Tiene que estar bien hecho, tiene que ser en decasílabos. En decasílabos son 11 sílabas, tiene que ser rima consonante o perfecta y tiene que ser con el tema de la sustentabilidad. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, si hay dudas de ello, para mañana las aclaramos.
Ahora, vamos Maestra, ¿sí? ¿a qué hora dijo, perdón? A la 1. Yo les voy a mandar una notificación mañana temprano para recordárselos, pero es a la 1 de la tarde aquí por Zoom. ¿Va a ser hoy, maestra? No, mañana. Gracias. Sí, de nada. Bueno, muchachos, vamos a hablar acerca de los... aquí me pregunta, ¿dónde vamos a sacar? Pues de su libro de apuntes o de internet pueden buscar. Vamos a hablar acerca de los griegos. Los griegos es la cultura que más nos ha influenciado en el mundo occidental. Por eso se le considera los grandes clásicos, los maestros, porque ellos se desarrollaron no solamente como lo estamos viendo nosotros en el ámbito literario, porque ellos crearon los 3 géneros que conocemos aún hoy en la actualidad. Ellos desarrollaron la lírica y le pusieron el nombre porque era acompañado con la lira. Tienen el género dramático con las más grandes obras, incluso la obra trágica por excelencia es de la que hablamos la semana pasada, Edipo Rey. Tiene el género épico con las 2 más importantes obras, la Ilíada en primer término y la Odisea en segundo término. Y aunque después ya cambia y no se le denomina hoy en día como género épico, sino como narrativo, siguen siendo una gran influencia en el mundo literario y del conocimiento en general. Los grandes matemáticos, los grandes científicos y médicos tuvieron sus orígenes en la antigua Grecia. Los griegos se caracterizaban por buscar la belleza en cuanto al estilo, la palabra, la forma de la obra, y los temas que desarrollaban pues estaban muy impregnados del pensamiento de aquella época, como era la importancia de los dioses. Ya habíamos visto en el tema anterior que los dioses juegan un papel fundamental dentro del pensamiento griego, porque los dioses son parte no solamente de la creencia teológica, sino son parte de su vida cotidiana. Los dioses se pueden involucrar. Y si ustedes han visto películas, series griegas, sabemos que de repente, por ejemplo, hay alguien trabajando en el campo o está pastoreando y se le aparece un dios. Era algo muy común en el pensamiento griego. Por lo tanto, pues vemos que los griegos tenían una gran afición por hablar de los dioses, y los dioses se encargaban de guiarlos, de cuidarlos o a veces de manifestarles su furia por algo que no les gustara, como habíamos visto. Si entraban contaminados a un templo, todos pagaban las consecuencias, y por eso de ahí viene la catarsis y la purificación a través de las obras de teatro, la comedia con la risa, la tragedia con el llanto, para limpiarlo y crear una purga que purificara. Después vimos también que se habla acerca del destino y que les decía, en los griegos, y esto deben recordarlo muy, muy bien, para los griegos el destino es inevitable. Los dioses lo determinan y así tiene que ser cumplido. Y lo vimos en la obra de Edipo Rey, cuando van al oráculo los reyes Layo y Yocasta para ver qué le depara a su hijo Edipo, y les dice que el niño va a matar a su padre y a casarse con su madre. Obviamente ante tal aberración se escandalizan y se preocupan los padres y mandan matar al hijo, pero no lo logran, no logran evitar su destino. Cuando Edipo directamente el oráculo le dice qué es lo que va a suceder con él, pues también se espanta ante tal premonición y decide escapar de la que cree que es su ciudad y de los que cree que son sus padres, cuando en realidad lo único que está haciendo es ir a buscar y a cumplir verdaderamente su destino. Y como vimos, se cumplió. Edipo se casó mató a su papá, se casó con su mamá, tuvo hijos con su propia madre, porque el destino es inevitable. Los hombres eran títeres en las manos de los dioses, y solamente intentar cambiarlo los ofendía y podrían ser más severos los castigos que ellos manifestaran. Por lo tanto, los dioses son muy importantes, el destino es muy importante dentro de la cosmogonía, que es el pensamiento de esta cultura. Ahora, los mitos son muy importantes. ¿Cuál creen que sea la mitología más conocida en todo el mundo? La griega. La griega, porque sabemos acerca de las andanzas de los dioses, de Zeus, de Afrodita, de Apolo, de las ninfas, de Medusa, del Kraken, de todo, es parte fundamental, es de las más conocidas. Sin embargo, no es la única cultura que tiene. Todos los pueblos en sus inicios tienen la mitología, porque son los dioses quienes lo crean. Nosotros aquí tenemos la mitología maya, la mitología mexica, la mitología zapoteca, de todas las culturas, todas han tenido su mitología, pero los mitos son distintos. ¿Qué es un mito, muchachos?
No la escuché, maestra. ¿Qué es el mito? Es como si estuvieran inventando sobre eso. Sí, parte se da explicación. Dice que a través de los mitos se da la explicación de los orígenes, que pueden ser los orígenes del mundo, del hombre, de las cosas. Y se explican los fenómenos generalmente de la naturaleza, porque les repito, estamos hablando de los inicios de las culturas y las civilizaciones donde no tenían explicaciones de carácter científico. Pero no todos los mitos son iguales. Dependiendo cuáles sean los temas que aborden, van a tener un nombre en específico. Aquí les presento. No es necesario que copien, esto ya lo tienen igualmente en el tablón de Classroom porque con esto van a hacer una actividad que van a subir a Classroom. Los tipos de mitos. Dice, un mito es un relato que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. A través de los mitos se trata de explicar el origen de la vida, un hecho o un fenómeno generalmente de la naturaleza. Como cuando les hablaba de Demeter, la diosa de la naturaleza, y su hija Perséfone, que fue raptada por el dios del Hades, llevada al inframundo, y Demeter, cuando su hija no estaba, todo en la tierra se secaba, y cuando su hija volvía con ella, todo volvía a florecer, y nos está dando ahí la explicación de las estaciones del año. Vamos a ver aquí los tipos de mitos que existen. Tenemos el mito cosmogónico. Los mitos cosmogónicos tenemos que ver aquí su etimología. Cosmos quiere decir mundo, universo. Por lo tanto, ¿qué intentan explicar los mitos cosmogónicos? Explicar la creación de los mundos. El mito más conocido que tenemos, ¿dónde creen que aparece? En la actualidad, el mito más conocido que nos habla de la explicación del mundo. A ver, chicos que ya hicieron su primera comunión. ¿En qué parte de la Biblia aparece esto? Porque es de la Biblia. En el Génesis. Génesis quiere decir origen o creación. Cuando se nos habla acerca de que crearon, cómo Dios crea al mundo, al agua, a las montañas, al cielo, al sol, las estrellas, después la naturaleza, los animales y finalmente al hombre, esto es un mito cosmogónico. Cuando se habla de cómo surge el mundo. Tenemos los mitos teogónicos. Teo quiere decir Dios. Los mitos teogónicos relatan el origen de los dioses, nos hablan exclusivamente de los dioses. Puede ser su origen o sus andanzas, sus haberes, lo que hacen, pero exclusivamente de los dioses. Y aquí nos pone el ejemplo cuando Atenas surge ya completamente armada y ataviada de la cabeza de Zeus. Nos dicen que Zeus tiene un gran dolor de cabeza que es insoportable y no sabe por qué, y de repente le estalla la cabeza y surge ya ataviada y con todo y aditamentos bélicos la diosa Atenea. Palas Atenea es diosa de la inteligencia, pero también de la guerra, y surge de la cabeza de su padre. Los mitos antropológicos. Los antropológicos, antropos, ¿qué quiere decir antropos, muchachos? Es de cómo apareció el ser humano. El hombre, perfecto. Antropos es hombre, ustedes vieron en antropología. Narra la aparición del ser humano que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, como una planta. ¿De la naturaleza? ¿Sí? O inerte, polvo, lodo, arcilla, etcétera. Aquí crearon de la arcilla, del lodo, muchachos. Al hombre. Sí, pero ¿a quién exactamente? En la Biblia nos dice a quién fue creado. Adán y Eva. Adán y Eva. Adán fue hecho de lodo, fue hecho de arcilla, y de la costilla de Adán fue sacada Eva, pues obviamente también hecha de lodo o arcilla. El origen del hombre, y eso es los mitos antropológicos. Mitos etiológicos. Etiológico es decir cosas. Cuando se habla cómo fueron creadas las cosas, las técnicas, nos dice aquí instituciones, cómo surgió la iglesia, cómo surgieron los templos, cómo surgió la divinidad. Por ejemplo, muchos reyes decían que ellos durante la Edad Media y posterior a ella en Europa decían que era un designio divino, que los dioses mismos los habían puesto y no podían renunciar a su reinado, a su reino, porque los dioses lo habían impuesto. Entonces ahí sería un mito etiológico. O cuando se habla acerca de cómo se crearon las montañas, cómo se crearon los árboles, cómo se crearon los ríos, cuando son cosas, son mitos etiológicos. Mitos morales nos van a hablar acerca de la existencia del bien y el mal. ¿Quién actúa bien? ¿Quién actúa mal? El mal tiene que pagar consecuencias.
Por lo tanto, esta dualidad, esta explicación son los mitos morales. Los mitos fundacionales es cómo se fundaron ciudades, y uno de los mitos más conocidos que tenemos es la fundación de Roma, donde unos gemelos que iban en una canasta en un río, fueron rescatados por una loba y ella los amamantó y los crió, y ellos fueron Rómulo y Remo, que posteriormente fueron los fundadores y primeros gobernantes de Roma. Y tenemos un mito fundacional en la propia historia de nuestro país, cuando se habla acerca de la fundación de Tenochtitlan, cuando un grupo nómada, que todavía no eran llamados aztecas, provenían del norte del país, de Aztlán. Ellos iban caminando y caminaron por muchas decenas, cientos de años, porque su Dios les había dicho, Huitzilopochtli, formarán una gran nación que será una nación poderosa y que tendrá a muchas otras naciones sometidas cuando encuentren un águila parada sobre un nopal y el águila esté devorando una serpiente. Ese es el lugar indicado en el que se fundarán y tendrán un gran imperio. Este es el mito fundacional azteca, porque fue precisamente en el lago de Tenochtitlán donde encontraron ese vaticinio, el águila sobre el nopal y devorando una serpiente, y aunque era un lago, eso no impidió que lo llenaran primero con chinampas, después con los españoles terminaron de llenarlo, y ahorita es el centro de la Ciudad de México. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro propio mito fundacional. Y los mitos escatológicos, o más fácilmente recordables por mitos apocalípticos, son aquellos que nos prevén, no nos hablan del pasado, sino del futuro, y nos hablan del fin del mundo. Y un claro ejemplo de ello es el Apocalipsis. Vimos en el primer proyecto, en el proyecto colaborativo, cuando se hablaba de qué películas habían visto, películas o canciones conocen acerca de temas prácticamente apocalípticos. Ustedes pusieron sobre todo películas que nos anunciaban de la destrucción de la tierra, problemas que había en ella por diversas situaciones naturales, por ejemplo, por meteoritos o porque nosotros mismos estamos acabando con nuestro entorno natural. Pero de eso se trata los apocalípticos. Van a ser a futuro y nos hablan de destrucción y fin del mundo. ¿Sí quedan claros todos ellos, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Con esta información que ya la tienen, repito, en el tablón de Classroom, van a realizar el esquema de la página 71 de su libro. Y simplemente lo hacen. Quienes tengan ahí a la mano su libro, van a ver que en el centro dice clases de mitos y hay líneas que salen que nos dice mitos apocalípticos. Tienen que dar la definición y un ejemplo. No es necesario que anoten el mito, solamente el título del mito. Y así con los mitos morales, etiológicos, teogónicos, cosmogónicos y antropológicos. ¿De acuerdo? O sea, nada más vamos a ponerle... Lo van a pasar puede ser en el cuaderno, porque aquí está muy chiquitito el espacio, no van a poder escribir prácticamente nada. Si ya vieron, el espacio es diminuto y no se puede escribir ahí. Agarran el cuaderno y le toman foto y lo suben a Classroom. Esa es la actividad que tienen que entregar para mañana antes de las 6 de la tarde. Pero vamos ¿En qué a ver página, profe? ¿Cómo? ¿En qué página? Está en la 71 el esquema, al final de la 71. Vamos a ver aquí dos ejemplos de mitos para que ustedes me digan a qué categoría pertenece. Si es etiológico, si es moral, si es cosmogónico, si es apocalíptico, etc. El primero es el mito de Eco. Eco era una oreades o ninfa del bosque y de la montaña. De sus labios salían las más hermosas palabras, pero tan hermosas eran que Zeus empezaría a sentirse atraído por ella. Era descubierta la traición, maldijo a Eco, arrebatándole la voz y haciendo que solo pudiera repetir las últimas palabras que le dijera su interlocutor. Pasó el tiempo y la ninfa se enamoró del joven Narciso. Observándole a escondidas, un día el joven se apartó de sus compañeros y percibiría a la ninfa. Sin embargo, lo rechazó con crueldad, algo que provocó que la ninfa pasara a esconderse en una cueva donde se consumió hasta quedar solo su voz. ¿Qué tipo de mito es? Aquí tienen nuevamente, díganme. ¿Apocalíptico? No, porque no nos está hablando del fin del mundo. Nos está explicando el origen de algo. ¿De qué? Antropológico. ¿Teogónico? Tampoco es teogónico, no nos habla de Dios. Tampoco es antropológico, no nos habla del hombre.
Etiológico, ¿no? Etiológico, sí. ¿Por qué etiológico? Porque nos está hablando cómo surgió el eco. Díganme, ¿qué es el eco? Es el sonido que se escucha después de que uno repite alguna cosa, Muy si bien. no hay nada en el lugar. Sí, sobre todo si ustedes están en una habitación vacía, se oye mucho eco porque se repiten las palabras. O en una cueva se tienen que buscar, bueno, se escuchan las palabras y solamente el final. Aquí nos está dando la explicación que era una ninfa de la cual se enamoró Zeus y era que la esposa de Zeus se enoja tanto que le maldice la voz y solamente le queda el eco. Después Narciso termina de acabar con ella cuando la rechaza de una manera pues poco elegante, de una manera brutal, y ella se entristece tanto que se va a esconder a una cueva y solo queda su voz. En este caso, pues nos está hablando de cómo surge el eco, que lo encontramos en lugares amplios, en los bosques, en las cuevas, en las montañas, que los sonidos rebotan. Y por ejemplo, si alguien dice auxilio, auxilio, nada más se escucha el final de la palabra. Eso es el eco, nos está dando la explicación y por ello es etiológico, porque es un objeto. Medusa. Medusa siempre fue una criatura aterradora con el cabello transformado en miles de serpientes. En realidad era una joven sacerdotisa muy hermosa y dotada del templo de Atenea, devota fiel a la diosa y sus principios. Sin embargo, el dios de los mares, Poseidón, la deseaba con intensidad y se coló en el templo de Atenea para forzar a Medusa a estar con él. La diosa, ante tal ofensa a la causa de su templo, condenó a Medusa a ser horrible monstruosidad que espantara a los hombres, pero que fuese generosa con las mujeres. Siendo injusta su condena, Medusa permaneció con un rencor eterno hacia los dioses y los hombres, quienes aún se veían atraídos por ella por sus curvas y su sensual andar hasta que los convertía en piedra. Al ver esto, Atenea se enojó aún más y exigió a Perseo traer la cabeza de Medusa, cosa que terminó realizando con éxito. Aquí, ¿qué tipo de mito tenemos? ¿Es mito teogónico? Sí, mito teogónico porque está hablando específicamente de los dioses. Y aquí vemos en este mito una característica muy propia de la sociedad griega, que nosotros podemos exaltar todos los valores, toda la grandeza que tuvieron, pero también como sociedad tenía muchos defectos. Había muchas violaciones en esa época. Era muy común que los hombres violaran a las mujeres y en este se está tratando de una violación. Cuando Medusa, una joven sacerdotisa del templo de Atenea, por su belleza, enamora al dios de los mares, a Poseidón, y ella, pues es sacerdotisa, debe de mantenerse casta. Él en el templo mismo de la diosa abusa de ella y en lugar de que la diosa la proteja, se enoje con Poseidón, con quien se enoja y descarga toda su ira es con Medusa, convirtiéndola en un monstruo. ¿Por qué era así? En la cultura griega hay mucha información al respecto, donde nos dicen que los violadores no eran castigados, eran castigadas las mujeres violentadas, a ellas las mataban por haber sido deshonradas. Imagínense qué situación, el delincuente no es tocado, pero las víctimas sí lo eran. Y por eso aquí esto se representa en el mito de Medusa, porque ella es pues transformada de bella a ese monstruo que conocemos, simplemente porque ella fue víctima de una vejación, pero no se hizo nada en contra del dios. Vamos a ver entonces ahora el tema de la Ilíada. Les había dicho que la Ilíada tenían que verla. Véanla, voy a poner preguntas de este tema en el examen. Lo vean o no lo vean, lean o no. Pueden leer el libro, consta mínimo de 200 páginas, o vean la película, pero sí es importante porque es uno de los temas fundamentales de la literatura universal y ya con mucho, mucho tiempo se los había pedido. Cuando hablamos acerca de la guerra de Troya, que es de lo que se trata la Ilíada, en la Ilíada es esta guerra que se da entre los griegos y los troyanos. Y el pretexto fue cuando el rey Menelao, que visitan los troyanos, los príncipes de Troya, Héctor, el príncipe mayor, y París, el príncipe menor, los visitan en son de paz para llevarles ciertos regalos, porque al rey de Troya, que el rey Príamo, le interesa mantener la paz con los griegos, porque siempre han querido invadir Troya por su riqueza, su fortaleza,
pero él quiere llevar la fiesta en paz, manda a sus dos príncipes a que lleven obsequios, a apaciguar los ánimos, pero resulta lo contrario. El joven Paris se enamora de la esposa de Menelao y deciden huir juntos. Ya cuando van en alta mar es cuando el príncipe mayor Héctor se da cuenta, pero ya no la puede regresar. El mal está hecho y dice que ellos fueron buscando la paz y lo que llevarán a Troya es la guerra. Es así como empieza la obra. Sin embargo, dentro del texto escrito, todo tiene que ver desde el Olimpo. Lo único que no aparece en la película es toda la intervención que tienen los dioses. Los dioses intervienen de una manera brutal, muy exhaustiva dentro de la misma obra. Y de eso no se toca absolutamente nada dentro de la película. Los dioses prácticamente no aparecen, salvo cuando llega Aquiles y sus mirmidones a las playas de Troya y decapitan la estatua del dios Apolo. Es lo único que mencionan de los dioses. Sin embargo, los dioses sí participan. Y empieza cuando en el Olimpo se encuentran los dioses en una reunión a la cual no invitaron a la discordia, precisamente porque donde hay discordia siempre hay problemas, y ella en venganza arroja una manzana de oro a la mesa y dice que es para la diosa más bella. Inmediatamente la empiezan a disputar. Palas Atenea, que la diosa de la guerra y la sabiduría, era la esposa de Zeus, y Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Como no se ponen de acuerdo, le piden a los dioses que ellos digan quién es la más bella. Ellos no se quieren meter en conflictos porque sabrían que tendrían una aliada, pero dos poderosas enemigas, las rechazadas. Se van a la tierra y ahí encuentran a un despreocupado príncipe Paris, el príncipe troyano, que se encuentra pastando a los animales porque todavía es muy joven. Las diosas le dicen que elija quién es la más bella y él dice que sí, lo cual ya ahí empieza el problema, pero les pide verlas desnudas para observarlas bien y determinarlo. Cuando pasan una a una, cada una intenta sobornarlo. Hera le dice que lo hará el hombre más poderoso del mundo si la elige a ella. Palas Atenea le dice que lo hará el más sabio y el más valeroso guerrero que jamás perderá una batalla. Y finalmente Afrodita le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo. Y él, que era un gran mujeriego, elige a Afrodita, con lo cual las otras dos diosas se convierten en enemigas de Troya y Afrodita en amiga de Troya. Cuando se da el conflicto bélico, cada uno se lleva a sus aliados, a sus amigos. Afrodita le pide a su hermano Apolo que lo apoye. Apolo le pide a otros dioses que los apoyen. Pero así como Palas Atenea y Hera forman a su alianza, se van en bandos los dioses, unos a favor de los troyanos, otros a favor de los griegos. Y la única condición que pone Zeus, que es el máximo dios, es que quienes mueran no puedan ser revividos, porque los dioses tienen ese poder. Si cae un muerto, lo reviven. Entonces era una guerra que nunca finalizaría. Y dice que quien murió, así se queda y nada más. Aquí la obra la dan dos grandes héroes. El tema es bélico, ya vimos, es la batalla de Troya por el rapto de más bien, porque se va una reina griega con el príncipe troyano. Pero también tenemos aquí a dos grandes héroes. Por un lado, en los griegos se encuentra Aquiles, que es hijo de una ninfa y de un dios, y para darle pues poderes especiales, el dios le pide a la madre de Aquiles que lo sumerja en unas aguas de un lago específico. La madre lo toma del talón para sumergirlo, lo cual lo vuelve invulnerable a las flechas. Sin embargo, donde lo tocó en el taloncito para que sumergirlo, ahí no le tocó el agua y era su punto vulnerable. Y es un gran guerrero, pero es muy rebelde y tiene muchos conflictos con Agamenón, que es el máximo el máximo rey, el que une a todos los reyes griegos, pero es soberbio y es mala persona. Y Aquiles siempre hace su voluntad, es muy libre, pero sabe que tiene que ser condescendiente con el rey. Se van a pelear, se van y por parte de los troyanos se encuentra el príncipe Héctor, que es el valeroso, porque Paris es, digamos, realmente cobarde, no sabe pelear y cuando lo hace no tiene habilidad y pierde. Y entonces cuando está peleando con el esposo de Helena por el amor de Helena, él es herido, se arrodilla y va prácticamente gateando con su hermano a que lo salve. Y por eso se burla el antiguo esposo de Helena, diciendo que si por él lo ha cambiado cuando es un cobarde. Aún así, Héctor lo defiende, se enfrentan en batalla, se enfrenta Héctor y se enfrenta con Aquiles.
en una batalla bastante difícil en donde en la obra original los dioses sí juegan parte en ella porque tratan de, cuando Héctor arroja su lanza en contra de Aquiles, una diosa desvía el lanzamiento y obviamente no toca a Aquiles. Pero cuando le toca el turno a Aquiles de atacar, pues es ayudado y es herido y finalmente matan a Héctor y muere el más valeroso príncipe troyano. Y está tan enojado Aquiles porque Héctor había matado a su primo Patroclo que lo ata a su caballo y lo arrastra por toda la ciudad y dice que los perros se lo tendrán que comer. Y la tradición griega decía que tenían que hacerle las honras fúnebres, tenían que ponerlo en una pira para quemarlos, ponerle las monedas en los ojos del barquero, les ponían 2 monedas porque decían que su alma era atravesada por un barquero. Quienes no tenían este dinero no eran atravesados y se quedaban en un lugar de sufrimiento en lugar de llevarlos al descanso. Entonces decía que no le iba a permitir ese descanso y lo trajo por la ciudad de Troya arrastrándolo con todos los perros siguiéndole. Pero finalmente el rey Príamo va a pedirle a Aquiles, se humilla ante él para que le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles se compadece y se lo entrega y le da tiempo para que pueda hacerle las honras fúnebres. Agamenón se enoja diciendo que por qué lo tiene que hacer y dio ese permiso, pero pues ya está pactado. Pero aún así no pueden derrotar a Troya, porque aunque ya murió París, las murallas son infranqueables y no pueden penetrarlas. Y es al rey Ulises, a quien también se conoce con el nombre de Odiseo, y que será el personaje principal de la obra La Odisea, a quien se le ocurre hacer un caballo enorme y decir que es una ofrenda a los dioses, pero en realidad es donde se escondieron todos los soldados. Aparentan que se marchan de las costas troyanas y algunos barcos se van, pero la mayoría de los soldados ya fueron metidos al caballo y aunque París lo único inteligente que dice es que tienen que quemar ese caballo, los demás dicen no, porque es una ofrenda a los dioses. Y les decía, los dioses son tan importantes que no se les puede ocasionar ningún mal y ningún enojo. Meten el caballo a las murallas de Troya, ya dentro de la ciudad. Como piensan que ya los griegos se marcharon en sus barcos, festejan, se emborrachan y quedan inconscientes de tan borrachos que están, de tanta ebriedad. Y en ese momento aprovechan los griegos para bajar del caballo y masacran a toda la ciudad, matan a todos sus habitantes, hombres, mujeres, niños, y queman la ciudad. Briseida, que era la joven sacerdotisa y de la cual se enamora Aquiles, el rey Agamenón la quiere matar, pero ella se defiende y ella es quien mata al rey. Y cuando se encuentra en toda esa revuelta, Aquiles lo ve París y para vengar a su hermano le empieza a disparar y una de las flechas cae en el talón, en donde él es herido y muere. Entonces ahí pues se cumple todo, pierde la vida Aquiles, pero será recordado por los siglos, cae Troya y todo por el amor de una mujer y todo porque los dioses, las diosas buscaban saber quién era la más bella. Todo lo que hacen los dioses repercute en los humanos. Esa es una gran característica de la cultura griega. Chicos, está por terminar la clase. Nos vemos, cuídense mucho porque ya en cualquier momento nos